Me da mucho gusto saludarlos. Esto es TFTV, el canal de la revista Todo Ferretería. Y en este espacio que es Diálogo E, tenemos a un invitado de lujo, que es el doctor Marcelo de la Jara. Él es pues un especialista en economía con un currículum muy amplio. Y él prefiero que nos platique brevemente de sus colaboraciones recientes y anteriores. Y decirles que Marcelo de la Jara estuvo en nuestro congreso del Canal Ferretero en el mes de enero del año pasado, de 2020, con temas muy interesantes de la economía y que hoy vamos a ahondar en esos mismos tópicos que se trataron hace un año ya. Así que me da mucho gusto saludarte, Marcelo, darte la bienvenida a este espacio. Igualmente, querido Enrique, es un gusto estar acá. Gracias y cuéntanos brevemente de ti, de tu currículum, de tu trayectoria, para que nuestro público que todavía no te conoce tenga una idea de tu especialidad. Claro, con mucho gusto. Mira, yo soy economista principalmente y trabajo en temas de macroeconomía. Esa es mi área de estudio, la macroeconomía, y digamos, especialidad en la parte de mercados laborales, de crecimiento económico, de temas sociales, por ejemplo, como movilidad social o inclusión laboral. Esos son los temas a los que me he dedicado, también siempre con un ojo en las economías regionales de México. Todos los trabajos que he realizado en los últimos 10 años tienen que ver de alguna manera con las economías regionales de México, ya sea diferencias en patrones de crecimiento entre las regiones o los ciclos económicos entre las regiones. Esos han sido temas que yo he trabajado mucho, tanto en mi trabajo actual, que es principalmente en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, también como en el Banco de México, donde trabajé antes unos 7 años en el área de estudios regionales. Asimismo, soy profesor de economía en el CIDE y donde doy materias de macroeconomía precisamente. Gracias, Marcelo. Yo quiero empezar esta charla con algo que se comenta mucho últimamente, que con todos estos cambios en el mundo, con esta crisis sanitaria que nos llegó y que ha sido algo inédito, se habla también de un desapego a la globalización, hay riesgos geopolíticos, hay oportunidades geopolíticas. La pregunta es, ¿la forma en que interpretamos las economías de cada país está cambiando? ¿Las variables en que se deben de interpretar, las expectativas de un bienestar económico para la sociedad es el objetivo, pero la forma en que se analiza la economía también está modificando su forma de analizarse? Mira, yo creo que al contrario, fíjate que lo que vimos el año pasado, que fue este choque brutal a las economías debido al cierre de actividad económica, debido al confinamiento, fue prácticamente universal, digamos. Hay muy pocos países que no padecieron, digamos, las consecuencias económicas de esta crisis y en el caso de México, que está muy integrado a las cadenas de valor internacional de los países muy desarrollados, pues participó a full, digamos, en esta situación. Es decir, lo que vemos ahora, creo que la pandemia ha puesto en evidencia que las economías ya tienen un grado de integración tan grande, no solo en los flujos, no solo en los flujos comerciales, sino también en los flujos de personas, en el transporte de mercancías y de personas. El mundo está sumamente integrado y yo no creo que por esta pandemia, digamos, vayamos a retroceder en eso. Digamos, la economía mundial es una realidad hoy en día. Entonces, quizás hemos visto, sí, respuestas muy distintas en distintos países a la crisis. Los países que están más integrados entre ellos han tendido a tener respuestas similares. Los países que están un poquito menos integrados han tenido respuestas un poquito más idiosincrásicas, pero
Yo pienso que lo que esta pandemia muestra es el grado de integración en el que estamos y del que va a ser muy difícil volver atrás, creo yo. La salida de la Gran Bretaña del famoso Brexit no indica entonces un retorno a algo del pasado. Esa globalización se mantiene, pero ¿qué sucede con este tipo de fenómenos? Ujú. Mira, ahí yo creo que pues hay un problema con el Brexit, ¿verdad? O sea, es una, de alguna manera, se explica por la parte no económica, se explica por la parte de los derechos, diría yo. Es decir, los británicos, por una mayoría muy, muy pequeña, por cierto, porque están muy divididos, en ese sentido, decidieron que no querían que ciertas cuestiones que tienen que ver con el derecho, por ejemplo, cuestiones como la migración o cuestiones como la educación, estuvieran bajo la órbita de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ahora lo hicieron sabiendo que el costo en términos económicos iba a ser muy grande. Entonces, todo lo que vimos del drama del Brexit al interior de Gran Bretaña tiene que ver con esa tensión, ¿no? Con la tensión de los conservadores, digamos, desde el punto de vista social, de mantener, de intentar mantener sus políticas educativas, sus políticas migratorias, etcétera, otras políticas que tienen que ver con los derechos de las personas, con las obligaciones, en el ámbito de las decisiones británicas y mantener el comercio abierto. Digamos que el mejor mundo para los conservadores en Gran Bretaña, me refiero al partido, al partido conservador, eh, eh, era eso, ¿no? O sea, retomar el control de todas esas decisiones y mantener el comercio libre. Por supuesto que los europeos no aceptaron eso porque pues, era como que Inglaterra podía tomar esa decisión unilateralmente y, digamos, incluso verse beneficiada, ¿no? Por salir de la Unión Europea. Entonces, esa tensión entre tratar de tomar tus propias decisiones como país y mantenerte en el ámbito del comercio mundial, pues es bien difícil hoy en día, ¿no? Entonces, hay un compromiso ahí entre una cosa y la otra. Y bueno, lamentablemente en el caso de Gran Bretaña se ha resuelto así y los va a afectar económicamente porque las trabas, los costos al comercio son cuestiones que no lo eliminan por completo, pero sí reducen su eficacia, su eficiencia, la productividad, etcétera. Y eso tiene consecuencias económicas. Sí, y lo pregunto porque, como bien sabes, nuestro medio se especializa en el Canal Ferretero de México, un sector comercial importante para la economía, ya que abastece de herramientas y productos para sectores industriales, comerciales, todo tipo de sectores para la construcción y la reparación, el mantenimiento de instalaciones. En esta crisis sanitaria de la pandemia del COVID, se rompió la cadena de suministros y esta globalización evidenció que la logística está peor que nunca, se ha complicado demasiado y si bien el sector se vio favorecido al ser declarado una actividad esencial y eso lo mantiene incluso con un crecimiento, lo que sí es que hay un desabasto. Muchas marcas importantes de este sector son globales, tienen plantas en varias partes del mundo. China es un soporte muy importante y fue afectada por la pandemia. Esto está siendo revisado, esto está siendo cuestionado, por eso la pregunta que se tiene en el ambiente es, ¿se va a buscar entonces mantener la globalidad y una regionalización para soluciones más en este tipo de crisis? ¿Qué podemos esperar en los próximos meses con estos ajustes? Mira, yo creo que ahí había una cuestión también, digamos, además de la cuestión técnica digamos, del rompimiento de estas cadenas de suministro, que nadie pensó que iba a durar tanto, creo yo. Entonces, de ahí un poco viene la sorpresa. No me imagino una solución, digamos, que lleve, por ejemplo, a limitar el comercio internacional en este tipo de cuestiones. Yo me imagino más
una solución que tiene que ver con, al contrario, siempre creo que, digamos, un pensamiento que siempre me guía en estos análisis es que la economía mundial es un hecho. La economía mundial es un hecho, no es algo sobre lo cual los políticos o las políticas públicas pueden, digamos, alterar. Es un hecho que esto es así. Y entonces lo que se va a tratar de favorecer siempre es el comercio, ¿no? Ahora se abre incluso una nueva puerta política en Estados Unidos con la salida de Donald Trump de la presidencia, la entrada de Joe Biden. Eh, Creo yo que Joe Biden viene con una agenda de menos, digamos, conflicto internacional. Trump puso en duda mucho de las cuestiones que tienen que ver con este entramado de la globalización económica. Yo creo que Biden viene a restablecer vínculos con el resto del mundo, no solo en cuestiones como el medio ambiente, la migración, la cooperación en seguridad internacional, sino también en el comercio, ¿no? Entonces, yo soy optimista en términos de que va a prevalecer, digamos, esta lógica de las ventajas comparativas, ¿no? Que es la lógica que lleva a que, bueno, cada país o cada región se especialice en los productos que puede hacer de manera más productiva, ¿no? Y eso mejora la asignación de recursos a nivel mundial. Ahora, México tiene cierta ventaja de estar en la misma región y bajo el mismo acuerdo comercial con Estados Unidos, que quizás ya no es la primera economía del mundo, quizás es la segunda, quién sabe, pero sigue siendo fundamental digamos, en términos de, de comercio internacional para México. Entonces, el hecho de que estemos en la región de Norteamérica, el hecho de que ya sea algo asumido por los tres países que esta es una región que tiene que salir adelante toda junta, creo que nos da esa ventaja de estar en un mercado muy dinámico, en un mercado que busca crecer. Estamos en Occidente, entonces la búsqueda del crecimiento, de la prosperidad es permanente. Entonces yo creo que en el mediano y largo plazo estamos en un buen lugar geográficamente situados, si es que hubiese un retroceso en otras partes del mundo o en el comercio con otras partes del mundo. El tratado que se acaba de firmar el año pasado, ratificar, es muy sólido y sobre eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Claro, hace un año en el Congreso señalabas muy acertadamente la importancia del crecimiento económico a mayor índice que Estados Unidos para alcanzar esos niveles de bienestar. Sucedió lo que sucedió en el 2020 y tenemos un retroceso lejos de tener crecimiento. Claro. Pero sí se tuvo en este país reformas laborales y están en ciernes otras, el aumento al salario mínimo, lo cual hacía falta, pero esto hace más difícil al empresario, el nivel de confianza me parece que se mantiene relativo y esa no inversión acentúa un problema de crecimiento. ¿Qué panorama ves para el empresario mediano, no el gran corporativo que tiene más posibilidades de asesores y de recursos? Para el empresario mediano del sector ferretero, ¿qué perspectiva ves para ellos? ¿Qué consejos tienes en este año 2021? Uh-huh. Pues es un año que, digamos, que puede ser un año, por un lado, digamos, como tú mencionas, digamos, pensando en costos, ¿no? Pensando en los costos de las empresas principalmente, no pensando en que vayan a perder su mercado, más bien el mercado pareciera que todo apunta a que muy lentamente, dado que la solución a la pandemia no ha llegado rápidamente y parece que va a ser muy lenta. Por ejemplo, la manera en que se está organizando la vacunación de la población, pues va muy lento, ¿no? Entonces, la recuperación va a ser lenta. Tenemos sectores muy afectados en el turismo, en general, en el transporte, que van a salir muy lentamente. Pero bueno, el mercado se va a ir recuperando para estos empresarios
sus ventas se van a ir recuperando. Y el tema es un poco lo que tú mencionabas de las cuestiones laborales, es decir, ha habido muchos cambios en las leyes laborales que yo creo que en el mediano y largo plazo son para bien para México, porque moderniza las relaciones laborales que hasta ahora venían siendo llevadas de una manera, te diría, ya que no se veía en ningún otro país de la OCDE, ¿no? Como es México, miembro de la OCDE. Entonces, en ninguno de estos países había las relaciones laborales tan, digamos, fuera del contexto moderno, ¿no? Como por ejemplo tener estas negociaciones colectivas o tener contratos colectivos de trabajo o una política de salario mínimo un poquito más dinámica. Estas son cuestiones que son buenas, lo difícil es que las empresas chicas las puedan asimilar rápidamente, ¿no? Y entonces hay que dar tiempo, hay que dar certeza, hay que dar confianza para que estas empresas puedan hacer esa transición. No estamos acostumbrados en México a hablar abiertamente de costos laborales, a discutir con tranquilidad empresarios y representantes de los trabajadores qué es un salario decente, pero al mismo tiempo un salario que las empresas pueden pagar y por qué pueden pagar ese salario o no. Entonces, eso es un elemento importante, ¿no? Que creo que las empresas chicas pueden estar teniendo o pueden llegar a tener dificultades. Digo, a pesar de que es un tema que no se puede dejar, no se puede seguir con políticas de salarios mínimos rezagadas como teníamos, esa no es la manera de hacer productivas a las empresas. Entonces, a lo que voy es, hay que asumir que estamos en esta nueva realidad, ¿no? Con esta nueva política laboral y las empresas tienen que buscar maneras de ser productivas, ¿no? Yo diría que si tú me dices, bueno, dado el mercado, las perspectivas de ingreso y dado los costos, es decir, el ámbito laboral, ¿qué puede hacer una empresa hoy en día para salir adelante, una empresa mediana, pequeña? Pues es concentrarse en cuestiones de productividad. Concéntrate en ser más productiva todo el tiempo, es decir, tener una política de productividad. Y eso va a permitir que la empresa pueda salir adelante, es decir, soportar los costos laborales que van a ser crecientes y aprovechar el marco de un mercado que se va a ir recuperando para salir adelante. No es como administrar esas dos cuestiones de aprovechar la recuperación, aceptar la nueva política laboral, participar en ella activamente, por supuesto, y al mismo tiempo la clave, como lo mencioné el año pasado en el Congreso, la clave es la productividad. Cómo una empresa se vuelve más productiva. Y ese es algo en lo que los empresarios tienen que pensar permanentemente, ¿no? Es decir, si nos vamos un poquito históricamente, el modelo mexicano que le permitió insertarse en la globalización era un modelo de trabajo barato, ¿no? Es decir, de salarios bajos, de trabajadores digamos, que viven al día, de mucha informalidad en ciertas partes de la economía. Entonces, eso se tiene que terminar si México se quiere transformar en un país, en una economía moderna. No podemos tener una economía moderna solo en el ámbito del capital, la tenemos que tener también en el ámbito del trabajo. Entonces, yo creo que acá la clave es trabajar en este aspecto que ha sido relegado en México, que es el de la productividad. Tenemos que acostumbrarnos a pensar en esos términos desde los negocios. ¿Cómo hago para que mi empresa cada trabajador en mi empresa tenga una productividad mayor? Claro. ¿No? Para que mis ingresos sobre mis costos sean cada vez más grandes, ¿no? Y a nivel país también, es decir, las políticas públicas en México, y ahí es donde la confianza está muy débil de los empresarios, ¿no? Es decir, las políticas públicas del gobierno tienen que apuntalar esa productividad, y para eso hay que hacer ciertas cosas que este gobierno no está haciendo.
Justo a ese punto quería yo llegar. Primero preguntarte qué tipo de estímulos, qué tipo de apoyos está en posibilidad de hacer este gobierno y debería hacerlo. La iniciativa privada lo pide. Mm, Hay una pugna entre que seguir apoyando a los de siempre no es el camino correcto. Pero ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué mm, posibilidades verdaderas tenemos de reducir impuestos, de aplazar las fechas de pago, darle este ujú, apoyo al empresario? ¿Hay posibilidad? Y la segunda pregunta obligada es, ujú. ¿en qué está fallando y en qué está acertando este gobierno en administrar la crisis? Mira, en la parte de impuestos, yo creo que, digamos, hay que distinguir dos cosas. Te diría yo que empecemos ahí, distinguiendo, eh, digamos, cuestiones de las finanzas de las empresas Sí, de las cuestiones económicas de las empresas, ¿no? Cuando a veces, cuando hablamos de economía, mezclamos un poquito finanzas con lo económico, pero las finanzas tienen que ver con eso que mencionabas de los impuestos, por ejemplo, ¿no? Es correcto. decir, el flujo financiero de las empresas tiene mucho que ver con cómo se pagan impuestos, tienen que con el tipo y carga impositiva que hay en el país, ¿verdad? Y de eso podemos hablar ahora un poquito. El otro punto tiene que ver con lo que es la economía de la empresa, es decir, el análisis económico de la empresa, que tiene que ver con finalmente productividad, es decir, eh, cómo estás usando el capital, cómo estás usando el trabajo, cómo estás organizando la producción, tu logística, tus compras, tus ventas, para hacerte más productivo, ¿no? Entonces, el gobierno actúa en ambas, entra a las empresas por ambos lados, porque el gobierno podría tener políticas de infraestructura, políticas de educación, políticas de innovación técnica, políticas de seguridad, eh, una serie de políticas públicas que impacten positivamente en las empresas. Y esas son las que no vemos. O sea, la parte económica es la parte del manejo económico de las empresas, que es donde el gobierno podría incidir con buenas políticas eh, 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 pro productividad. No las tenemos, no está en el radar del gobierno esa parte. Eso es lo que está faltando mucho en este gobierno. La parte de las finanzas de las empresas, la parte de manejo financiero de las empresas, pues ahí tenemos, yo creo que López Obrador en ese sentido ha sido muy moderado en ese sentido al no aumentar las tasas de los impuestos, por ejemplo, ¿no? O sea, eso hay que reconocer que no ha habido aumento de impuestos, al menos hasta ahora. Habría que ver después de estas elecciones de este año qué es lo que pasa. No estamos seguros de que no vaya a haber aumentos de impuestos en el futuro, pero al menos hasta ahora cumplió con su palabra de no aumentar los impuestos, ¿no? Entonces, ese fue como él sintió que ese era algo que para las empresas es importante y sin duda lo es, pero hay sin duda problemas de recaudación porque el gobierno no se anima a, digamos, a extender al grupo de la población que paga impuestos, ¿no? O sea, siempre desde este gobierno se piensa en las empresas como los contribuyentes más importantes Cautivos. y no se piensa, por ejemplo, en que hay una parte importante de la población en la informalidad que no paga ningún tipo de impuestos, ¿no? Entonces, ese es el descalce en las finanzas públicas nacionales que yo espero no termine siendo resuelto con mayores impuestos a las empresas, ¿no? Ese sería el peligro o la amenaza, digamos, ¿no? Y por el lado del manejo económico de las empresas, el gobierno, hay muchísimo que los gobiernos pueden hacer para hacer a las empresas más productivas, ¿no? Y eso no está, por ejemplo, la política energética es crucial, por ejemplo, la política de investigación y desarrollo, todo lo que tiene que ver con eficiencia gubernamental, todo lo que tiene que ver con tener programas educativos, especialmente a nivel de preparatoria o de educación media superior, vinculados a las necesidades del sector productivo, pues yo creo que nada de eso ha sucedido como tendría que haber sucedido, pensando en lo que la modernidad requiere para que las empresas puedan tener esas ganancias de productividad que son lo único que saca adelante a un país. Claro. El tipo de cambio es importante en toda la economía, el precio del dólar
el tipo de cambio peso mexicano, dólar. Y ahorita estamos bien, está estable y está en un rango bastante razonable. ¿Eso primero consideras que se mantendrá y eso refleja que estamos bien por el momento o debemos tener cuidado con este tipo de cambios? Mira, el tipo de cambio en México, hay dos cuestiones que, digamos, gravitan sobre el tipo de cambio. Una es eh, la política, nuestra propia política monetaria y nuestra propia política fiscal. Es decir, en la medida que el gobierno tenga un manejo de sus finanzas responsables, entonces no estamos, eso va a permitir que, por ejemplo, crecimientos en la deuda pública no se trasladen totalmente a una previsión de un debilitamiento de la moneda mexicana en el futuro, por ejemplo, ¿no? Mientras la política monetaria siga siendo independiente de la política fiscal, es decir, que el Banco Central siga siendo autónomo de Hacienda y del gobierno federal, podemos estar seguros de que ahí no hay peligros de depreciaciones o devaluaciones de la moneda, ¿no? Eso por un lado. Y creo que eso ha funcionado muy bien para México en los últimos 20 años y yo estimo que vamos a seguir así. Yo no creo que nadie quiera, más allá de algunas opiniones un poco raras que aparecen por ahí, pero que rápidamente son descalificadas, incluso por sus propios correligionarios o compañeros de partidos. No creo que nadie quiera volver a una época donde la política monetaria está atada al déficit público y por lo tanto tenemos que recurrir a sistemas, a regímenes cambiarios de tipo de cambio fijo que se vuelven totalmente inestables e impredecibles. No creo que por ahí vaya la cosa. Por lo tanto, digamos, el único elemento importante acá con el tipo de cambio es cómo está la política monetaria en México en relación a la de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ha entrado en una época de tasas de interés baja por mucho tiempo, probablemente por muchos años, de acá en más, ¿no? Entonces, y México ha estado bajando las tasas de interés, lo que se pudo. Yo creo que más que lo que se hizo es difícil pensar que se haga, porque ya tendríamos un problema quizás de inflación eventualmente. Entonces, pero si el Banco Central de México sigue manteniendo un diferencial de tasas de interés con Estados Unidos, entonces los títulos financieros mexicanos mantienen su atracción, digamos, versus los títulos en dólares, y eso impide que haya salidas de capitales del país muy altas, ¿no? Y por lo tanto, eso es lo que trae la estabilidad del peso. La estabilidad del peso depende ahora 100% o al menos 80% de esa tasa de interés baja en Estados Unidos y de que haya un diferencial en tasas de interés reales con México. Entonces, mientras el Banco Central de México no baje tanto las tasas de interés, y si las baja un poco más, ya se detenga, digamos, manteniendo la brecha que tiene que ver con Estados Unidos en términos reales, entonces eso va a permitir que pues, los capitales, en lugar de salir, regresen, ¿no? Y, digamos, eso es lo que mantiene al tipo de cambio estable en México. Se podrían tomar otras medidas, el Banco Central podría hacer más cosas, pero ha decidido no hacerlas, ¿no? Como por ejemplo evitar que las salidas sean muy bruscas de capitales, poner cuotas para la salida de capitales y ese tipo de cosas que el Fondo Monetario Internacional no lo ve mal, pero que el Banco de México decidió no hacerlo por una cuestión de principio, digamos, ¿no? Correcto. Eh, Adicionalmente, en este momento el industrial mexicano ve una oportunidad de suplir el desabasto que hay en el mercado ferretero, que sobre todo las empresas transnacionales se han complicado un poco. Ahora el reto es ser productivo, mejorar la calidad de los productos, pero dependen de materias primas, de insumos esenciales, muchos, pero algunos
muy importantes, que es el hierro, el acero, el aluminio y la química, los petroquímicos. ¿Cómo percibes la política industrial para que el industrial mexicano pueda aprovechar la oportunidad presente, hablando de la política energética y la política industrial? Ujú. Bueno, digamos, esos son temas que habría que explorar un poquito más en Claro, profundidad, ¿no? Dar un sí, seguimiento un poquito a cómo está la producción interna de estas cuestiones. El gobierno yo creo que tiene pues, una política energética que es digamos, entre poco clara y, digamos, o totalmente adversa a, a cuestiones que tienen que ver con hacer más productiva la producción de energía en México, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, ha habido intentos en el gobierno pasado de mejorar la organización y la competitividad del sistema eléctrico. Eso es algo que el gobierno de Peña Nieto traía muy fuerte. Por ejemplo, a CFE se le había dividido en 10 empresas y cada una de estas empresas tenía una línea de producción que iba a competir con empresas privadas. Esa era una idea que había alrededor de CFE, que está totalmente abandonada, me parece ahora. En el caso de la producción de petróleo, se había abierto bastante el país a la inversión extranjera para que de manera conjunta con Pemex pudieran hacer más eficiente el sistema de producción de gasolinas, por ejemplo, ¿no? Y de petróleo, que tiene que ver con la parte petroquímica. Entonces, todo eso está ahora en entredicho. Entonces es un panorama que yo me imagino un poco raro, un poco con mucha incertidumbre, donde los precios no sabemos muy bien si reflejan realmente el costo de oportunidad de estas actividades. Entonces, me parece que ahí se podría explorar un poquito más, Enrique, la parte de estos costos, ¿no? Del costo de las materias primas que mencionaste, el costo de la energía, el costo digamos, de estos productos petroquímicos, cómo está incidiendo la política actualmente en esos costos, ¿no? gracias. Marcelo, y pues para no abusar ya de tu tiempo y en esta recta final de la entrevista, ¿qué oportunidades, qué riesgos ves en la geopolítica, en la geoeconomía, China, Rusia, Sudamérica? ¿A qué debemos poner atención? Estados Unidos pasó por una crisis política y ya por fin el presidente Biden ha tomado posesión y pareciera que está dando un golpe de timón en ciertos aspectos. Uh -huh. ¿Cuál es tu perspectiva de la Mira, yo situación pienso... global? Sí, perdón. Sí, por favor. Ok. Perdón la interrupción. Mira, como te decía hace un rato, yo pienso que vamos a volver a encaminarnos hacia una discusión más razonable a nivel mundial respecto del comercio internacional, respecto de la realidad que implica la posición geográfica de cada país, sus recursos naturales, es decir, la ventaja competitiva que cada país tiene en los distintos productos, ¿no? Ese es el mejor resultado para la humanidad, tener un mercado, quizás no en la parte financiera, ahí podemos discutir un poquito más las ventajas o desventajas de la globalización, pero en términos de comercio internacional, sin duda las ventajas son muy importantes. Y creo que volvemos a una época donde vamos a tener que volver a discutir cuestiones comerciales. Por ejemplo, se dejó de discutir totalmente en México la integración con el resto de América Latina, ¿no? Había antes la idea se hablaba de los países del Pacífico, Chile, Perú, Colombia y México, como una posible alianza comercial que yo la veo muy bien porque la verdad hay mucha complementariedad entre los cuatro países. Y por otro lado estaban Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que ya tienen un poco este acuerdo alrededor del Mercosur, que no ha funcionado tampoco, ¿no? Muy bien.
Entonces, pero Brasil es un país con el cual, que es una potencia industrial, con la cual México podría, yo creo, más que pensar en competencia, pensar en alianzas, ¿no? Eso podría ser un elemento que pueda venir en el futuro, ¿no? También están, digamos, los acuerdos de los países asiáticos, donde México siempre ha tenido, digamos, un lugar importante que hasta ahora no ha aprovechado, ¿no? Entonces, la realidad, yo creo que, y me gustaría quizás terminar con eso, de insistir en que la realidad de la economía mundial se impone, ¿no? En la parte económica, y que hay que tratar de las políticas públicas por un lado y las empresas por el otro tienen que asumir eso como una realidad, ¿no? Y tratar de buscar que esa maquinaria que funcionó y trajo bienestar a millones de personas en todos lados vuelva a funcionar, ¿no? Claro. Quiero decirle a nuestro público que el doctor Marcelo de la Jara estará nuevamente en el Congreso del Canal Ferretero el próximo 18 de marzo. Y ahí me gustaría a lo mejor que ahondemos un poquito en los aciertos y errores que el empresario mexicano está teniendo para mejorar su productividad. Poner en sí mismo, en su empresa y en su talento, la superación de esta crisis, además de todo lo que pueda uno estar bien informado de todo lo que sucede a nivel global, a nivel nacional. Mensaje final que tengas para nuestro público, doctor. Bueno, yo creo que creo yo ya en un momento, esta vez, ahora sí, decíamos que habíamos tocado fondo allá por abril o mayo del año pasado, pero me parece que ahora sí las perspectivas son mejores. Si bien en todo el mundo la pandemia está en su momento más grave, Sí, ahorita, ¿no? Digamos, las perspectivas de recuperación ya se ven un poco más. Ya entendemos cómo funciona esto. Yo creo que ya se le puede dar un poquito más la vuelta. Las vacunas, hay muchas y están empezando a hacer su aparición. Son momentos duros porque el empleo está muy bajo, hay millones de personas sin trabajo, los ingresos han caído, todavía el comercio nacional e internacional está muy detenido, es decir, todavía tenemos varios meses por delante de sacrificios, pero hay que ir también preparando el camino para lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Para volver a tener una inserción exitosa en los mercados donde cada empresa se mueve, particularmente si son mercados internacionales. muchísimas gracias por tu tiempo y por tu valiosa información, doctor de la Jara. Esperemos verte nuevamente por aquí pronto. Claro que sí. Muchas gracias a ti. Gracias.